recordar que esta clase tiene mucha relación con la última guía que se subió y también la última unidad que nos corresponde a la unidad número 4. Recuerden que este año se dividió en 4 unidades. Bueno, siempre se divide en 4 unidades, pero este año fue con una reducción, ¿cierto?, de lo que ustedes tenían que aprender. Si estuvieron viendo la guía número 18, creo que es, la última que se subió a la página, es un contenido nuevo. ¿Alguien la pudo revisar? Entrar, ver algo. ¿No? Nada de nada. Ya, Yo la vi, pero rápido. rápido. ¿Y cómo lo encontró? No sé, creo que va a ser más fácil, pero todavía no he visto nada. Ya. Chiquillos, esta guía, entonces, como les dije, tiene relación con la unidad 4, que es probabilidades y estadística. Y vamos a hacer partir esta unidad con un pequeño repaso de algunas cosas que ustedes deberían saber. Como esta igual es la primera clase, vamos a ver eso, de lo que ustedes deben saber, y un poco de lo que viene en la guía. ¿Ya? Tengo acá entonces el pequeño apoyo de la guía, y tiene relación con el porcentaje. ¿Ya? Este es un pequeño repaso que se va a hacer del porcentaje. Ustedes vieron porcentaje en sexto, en séptimo parece que no. Ah, no, sí, en séptimo sí lo vieron. ¿Se acuerdan un poco algo del año pasado? Más o menos. ¿No? Sí. Chiquillos, ¿qué tenemos que ¿Sí? tener en relación qué tenemos que tener en consideración en relación al porcentaje? Algunos datos importantes, por ejemplo, cuando yo hablo de 40%, quiere decir que es 40, ¿cierto? De 100. Siempre el porcentaje es en base a 100, ¿cierto? Si yo tengo una torta, no sé, o una cuadrícula dividido en 100 partes y considero 40, quiere decir que ese va a ser el 40% de esta cuadrícula. Si yo tengo el 10% de cualquier cosa, es lo mismo que un décimo, o también 10 centésimos. ¿Por qué 10 centésimos? Porque yo lo puedo simplificar. ¿Y por cuánto lo puedo simplificar? Por 10. 10 dividido en 10 me da 1, 100 dividido en 10 me da 10. Si yo tengo un décimo de algo, es igual al 10%. Ahí yo también, si tengo una cuadrícula, la divido en 10 partes, considero una, sería el 10%. ¿Ya? Si de mis 10 amigos uno, no sé, le gusta la comida vegetariana, sería que el 10% de mis amigos, o de ese grupo, ¿cierto?, de amigos, es vegetariano. Tenemos entonces el 20% que se considera un quinto. ¿Por qué un quinto? Porque si yo simplifico 20 centésimos, lo simplifico por 20, 20 dividido en 20 me da 1, y 100 dividido en 20 me da 5, o sea, un quinto. Que también tiene la misma relación, de mis 5 amigos, uno es vegetariano, que sería el 20%, ¿cierto? Cada uno sería 20 más 20 más 20 más 20 más 20, que me da el 100%. El 25% sería un cuarto. Si una pizza está dividida en 4 partes y yo como una parte, me he comido el 25% de la pizza, ¿ya? O si me como tres partes de la pizza que está dividida en 4, sería el 75%, ¿cierto? O si me como 2 partes de la pizza que estaba dividida en 4, me comí el 50%, ¿cierto? O un medio de la pizza, si estaba dividido en 4. También tenemos el 50%, que es la mitad, ¿cierto? 50 de 100. Y se puede representar por un medio. ¿Por qué? Porque si yo simplifico, reduzco esta fracción, la divido por 50, 50 dividido en 50 es 1, 100 dividido en 50 es 2. Y el 100%, ¿cierto? 100 de 100. Considerar la parte completa, o el entero completo. ¿Cómo yo calculo el porcentaje?
El porcentaje lo puedo calcular de la siguiente forma. Por ejemplo, los profesores pueden poner 3 tipos de preguntas, que aquí está el caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Cuál es el caso 1? Me dicen cuánto es el 30% de 600. Lo que ustedes vieron en séptimo era lo que se llamaba, o si ustedes averiguan por internet cómo calcular el porcentaje, hay algo que se llama la regla de 3. ¿Cuál es la regla de 3? Que yo organizo los datos, en una columna pongo el porcentaje y en otra columna pongo la cantidad, como está acá en el ejemplo, en este ejemplo de acá. El 30% de 600. ¿Qué quiere decir esto? Que 600 es el 100%. Puedo también poner los datos primero y el porcentaje después. ¿Ya? Podría ser entonces 100 partido por 30 es igual a 60 partido por X, o puede ser 600 partido por X, y al otro lado sería 100 partido por 30, que en realidad es lo mismo, que es una igualdad, ¿cierto? Yo la puedo poner el 600 primero partido por X y al otro lado 100 partido por 30. Para yo calcular ese porcentaje, y nosotros lo que le llamamos, o se puede ver desde el punto de vista matemático, si usted a lo mejor ven algún video, es como despejar la X, que se llama, ¿ya? Para yo despejar esta X, ¿qué debo hacer? Multiplicar cruzado y dividir por la cantidad que me queda, podríamos decir, sola. ¿Cómo sería multiplicar cruzado? 600 dividido por 30, que me va a dar 18.000. Y esos 18.000 lo divido por el número que me quedó solito. ¿Por qué me quedó solito? Porque el 100 estaba multiplicando la X. Y por eso decimos que queda solo. Y 18.000 dividido en 100 son 180. ¿Qué quiere decir? Que 180 sería el 30% de 600. Ya ese es un caso que se pueda dar, que me pidan el porcentaje de una cantidad. Y siempre esta cantidad va a ser el 100%. ¿Ya? Tenemos el caso 2. ¿Qué porcentaje es 20 de 80? También ocurre lo mismo acá. El segundo número es el 100%. Si se dan cuenta que hay una relación, que nosotros le podíamos poner una flecha así. 80 es el 100%. 20 es el X%, o sea, no conozco ese X%. ¿Qué debo hacer yo para calcular? Multiplicar cruzado y dividir por el número que me queda solo. Si yo multiplico cruzado sería 100 por 20. Y 100 por 20 me da 2.000, perdón. Le agregamos un 0 más, 2.000. Y 2.000 dividido en 80 me da 25%. Aquí tenemos el caso, ¿cierto? 80 por X, 100 por 20. Ahí está el 100 por 20 dividido en 80. 2.000 dividido en 80, que es 25. Ese es otro caso. Si se dan cuenta, básicamente es ordenar los datos en una columna el porcentaje. En una columna el porcentaje. En la otra columna los datos o el dato numérico. ¿Ya? ¿Se acordaban algo de eso? Que se multiplicaba cruzado y se dividía por el número que quedaba solo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Alguien me puede responder para no sentirme tan solo? ¿Se acordaban? ¿No se acordaban? Sí, profe, yo un poco. Un poco. Ya, muchas gracias. Entonces multiplicamos cruzado y dividimos por el número que nos quedaba solo. Y teníamos lo otro. No hay problema, Isidora. Qué bueno. Profe, en el primer ejercicio también multiplicó cruzado, ¿cierto? Sí, acá multiplicamos Ah, ya. 30 por 600. Si se dan cuenta, eh, 30 por 600 tiene que ser lo mismo que 10, perdón, que por 100 por X. Entonces, por eso se pone 100 por X, es lo mismo que 600 por 30. 600 por 30 es 18.000, perdón. Dividido en 100, le quitamos los ceros y me da 180. Y tenemos la otra forma, o el caso 3, de qué número 30 es el 75%.
de que número 30 es el 75%. ¿Qué estoy buscando yo? El número que es el 100%, ¿cierto? Entonces yo organizo también los datos en dos columnas. En la primera columna los datos numéricos, en la segunda columna el porcentaje, obviamente también son datos numéricos. Luego de eso hago el mismo procedimiento, multiplico cruzado, o sea, 30%, que me da los 75, perdón, 30%, y luego lo divido por 75. Y ahí me debería dar el valor de la incógnita que estoy tratando de encontrar. ¿Ya? Si se dan cuenta, por eso se llama regla de 3. ¿Por qué? Porque tengo solamente 3 datos y debo encontrar el cuarto. Y para encontrar el cuarto, multiplico cruzado y divido por el que yo les dije que quedaba, entre comillas, solo, para despejar esa incógnita. Lo nuevo en esta guía tiene relación con las medidas de posición. ¿Ya? Vamos a estar viendo los cuartiles y los percentiles. ¿Ya? Medidas de posición, cuartiles y percentiles. La clase de hoy solamente va a ser cuartil. Si yo hablo de cuartil, ¿qué palabras o con qué número tendrá relación un cuartil? Con un 4. Con el 4, ¿cierto? El cuartil tiene relación con el 4. Y la definición matemática del cuartil quiere decir que básicamente nosotros ordenamos los datos, cualquier dato que nosotros nos entreguen, y debo dividir en un 25%, en un 50%, en un 75% y un 100%. Vamos a ver cómo será eso. Y tenemos que dentro de los cuartiles podemos encontrar el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Es un poco complicado, lo sé, porque para mí también fue cuando yo estudié esto. Entonces, si yo les doy, a ver, espérenme, que les voy a compartir la definición y la representación del cuartil. Voy a aceptar ahí a los compañeros que están ingresando. Ya. Les voy a compartir entonces ahora el libro. El libro. Que tiene relación con el cuartil y el percentil. Solamente la clase de hoy va a ser cuartil, ¿ya? Octavo. Tenemos entonces el libro de matemática. Si usted lo tiene de apoyo, lo puede utilizar. Y tenemos lo relacionado con el cuartil. Ya. Tenemos la primera situación o la definición matemática. Dijimos que estamos viendo las medidas de posición. Y dentro de las medidas de posición podemos encontrar los cuartiles. Q va a ser de cuartil. K va a ser del primer cuartil. K sub 1, el cuartil número o primer cuartil. K sub 2, el segundo y el tercero. ¿Y a qué corresponden? A tres valores que dividen la distribución de datos en 4 partes iguales. Este es un dibujo de los cuartiles. Eso es lo que yo les decía. Primero ordenamos los datos de mayor a menor. Y luego vamos ordenándolos y dividiendo en 3 partes iguales, que obviamente el primero es el 25, el 25, 50, ¿cierto? 25, 25. O sea, al medio, en el cuartil número 2 vamos a encontrar, o en el segundo cuartil, vamos a encontrar el 50% de mis datos. ¿Ya? Cuartil número 1, el 25%, y el tercer cuartil, mejor dicho, el primer cuartil, y el tercer cuartil vamos a encontrar el 75%. ¿Cómo sería esto? Tenemos acá un caso de los resultados obtenidos en una prueba para entrar a una empresa. Estos son los datos, los que aparecen acá. El primer paso para calcular los cuartiles es ordenar los datos. Y yo había dicho que lo ordenábamos, de menor a mayor, como aparece acá en esta situación. De menor a mayor. Si a mí me piden calcular
el segundo cuartil, que sería que separa el 50% de los datos, o sea, 50 hacia la derecha y 50 hacia la izquierda. Existe una fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta de acá, que parece un poco rara, n por k partido por 4. Pero vamos a ver cómo sería. Primero entonces ordenamos los datos. 98, 100, 116, 118, 121, 123, que se repite 2 veces, 126, 127, 131, 134, 142 y 142. Entonces, nosotros, ¿qué podemos, en relación, cuando ordenamos los datos, este dato está en la posición 1, posición 2, posición 3, y así sucesivamente, que en este caso son, ¿cuántas personas que rindieron la prueba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas que rindieron la prueba. Si yo quiero calcular el cuartil, aquí dice para calcular el cuartil K. ¿Por qué le llamamos el cuartil K? Porque puede ser el primer cuartil, puede ser el segundo o puede ser el tercero. Entonces, chiquillos, para calcular aquí nos están pidiendo calcular el segundo cuartil. ¿Cómo calculo yo el segundo cuartil? Aplicando esta fórmula, n por k por 4. N va a ser el número total de datos. En este caso, ¿cuántos datos eran? ¿Cuántos 13. datos? 13, ¿cierto? O sea, va a ser 13 por k. ¿Qué es lo que es k? El cuartil que yo debo o que quiero calcular. En este caso quiero calcular el segundo cuartil, o sea, va a ser 13 por 2 dividido en 4. 13 Profe, por... ¿por qué por 2? ¿Por qué por 2? Porque si yo quiero calcular el segundo cuartil, voy a tener que multiplicarlo por 2. Ah, ya. Si yo quiero calcular el primer cuartil, debo multiplicarlo por 1. Si yo quiero calcular el tercer cuartil, debo multiplicarlo por 3. Entonces, en este caso, n, que va a ser el número de datos o el total de datos, por el cuartil que yo quiero calcular, dividido en 4. ¿Ya? ¿Cuánto es n? O el número total de datos era 13, 13 por 2. ¿Cuánto es 13 por 2? 26. 26. Y 26 dividido en 4, 6.5. 6.5. Como dice acá, que si el número es decimal, si el resultado que me da es decimal, se considera básicamente el número decimal, perdón, se aproxima al decimal más cercano, ¿cierto? En este caso sería 7. 6,5 los vamos a aproximar a 7. Siempre se va a aproximar hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el séptimo o la séptima posición va a ir el cuartil número o el segundo cuartil. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta posición va a ir el cuartil número 2 o el segundo cuartil. Vamos a ir de nuevo entonces. Para calcular los cuartiles, que puede ser el primer cuartil, el segundo o el tercero, ¿qué debo hacer yo? Multiplicar la cantidad de datos por el cuartil que estoy tratando de calcular y lo divido por 4. En este caso, n va a ser 13. ¿Por qué 13? Porque 13 son los datos que yo obtuve. ¿Ya? 13. Y ese 13 lo voy a multiplicar por el cuartil que me están pidiendo, que en este caso sería el segundo cuartil. Profe, Dígame. que por ejemplo, si sale un número decimal, tenemos que agregarle una posición más. Exacto, cuando nos dan, Ah, en este caso, cuando nos dan un número decimal, aproximamos al decimal que viene. ¿Ya? Por ejemplo, si me da 2,5, lo aproximo a 3. Por eso que ahí aparece como el más 1. Lo aproximo al decimal
más cercano. O sea, perdón, más que cercano al que sigue, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dio 6,5 y lo aproximo a 7. Si se dan cuenta, cuando yo ordeno los datos, el segundo cuartil siempre va a ser el cuartil que está al medio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a dividir 50 hacia la derecha o 50% hacia la izquierda. Como aparece acá en el dibujo, el cuartil número 2, o el segundo cuartil, mejor dicho, el segundo cuartil es el que está al medio, ¿ya? Si yo quisiera esto igual yo lo puedo hacer manual, si me doy cuenta, si hay 13 datos, el del medio va a ser el número 7, ¿cierto? El del medio va a ser el número 7. Y ahí después tengo que sacar el del medio de la izquierda y el del medio de la derecha. Ya vamos a ir viendo qué ocurre en esos casos. Eso entonces es en relación al cuartil. Vamos a ver un ejemplo. Profe, vamos a ver los ejercicios de la guía, porque ahí... Sí, mira, de hecho hay un ejercicio de la guía que son los que están... creo que me pasé. Aquí están. Aparecen estos, ¿cierto? Pero no aparece con detalles que debemos calcular. Nosotros vamos a calcular solamente los cuartiles. El cuartil 1, el 2, el 3. Los P no, que el percentil no lo vamos a ver nosotros el día de hoy. Lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Si se dan cuenta en su guía, de hecho acá se los voy a compartir igual. Profe, pero en la guía no sale cuál es cuartil hay que calcular. Ah, no aparece. Guíense por esto que aparece acá en el libro, ¿ya? Porque es básicamente el mismo ejercicio del libro que les quería compartir. ¿Dónde está? Acá está ese. Les quería compartir. Lo que yo les estoy mostrando es esto mismo que está acá, ¿cierto? Calcular las medidas de posición para cada distribución de datos. ¿Cuál es medida de posición? No aparece, pero nosotros vamos a calcular los que aparecen ahí en el libro, que es básicamente un ejercicio del libro. Entonces, chiquillos, les comparto el libro. Ya. En la primera, en la letra A, me están pidiendo calcular el cuartil 1, el 2 y el 3. Vamos a ir con el del medio. El del medio, si yo cuento los datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil número 2 va a ser el que está en medio. Yo, sin hacer la fórmula, me doy cuenta que es ese, ¿cierto? Ese es el que está en medio. ¿Sí o no? Sí. Porque son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto dijimos que eran? 9. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el que está en la quinta posición va a ser el cuartil 2. ¿Por qué? Porque divide el 50% a la derecha, a la izquierda. Si yo quiero hacer la fórmula, ¿cuál sería la fórmula? Multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por el cuartil, ¿se acuerdan? Miren si volvemos acá. Para calcular el cuartil, 9, o el número de datos 9 por 2 dividido en 4. ¿Cuánto es 9 por 2 dividido en 4? 9 por 2. 4.5. 4.5. Cuando daba número decimal, ¿qué teníamos que hacer? Aproximarlo a... Llevarlo a la otra posición. Llevarlo a la O otra sea, posición, ¿cierto? Al entero que continuaba. 5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el cuartil 2 va a estar ubicado en la quinta posición. Si yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y si me doy cuenta, si son 9 datos, el quinto dato es el que está al medio de todo. ¿Ya? Si yo quiero calcular el cuartil 1, ¿qué debo hacer? Hacer lo mismo, pero ahora multiplicar los 9 datos por 1 y dividirlo por 4. ¿Por qué? Porque eso me dice la fórmula. Multiplicarlo, perdón, aquí está. Multiplicarlo por los 9 datos por 1, porque estamos calculando el primer cuartil, dividido en 4. ¿Cuánto es 9 por 1 dividido en 4?
2.25. 2.25. Cuando daba un número decimal, ¿qué hacíamos? Lo llevamos a la siguiente posición. Lo llevábamos, ¿cierto?, al entero que seguía. 3. 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el número que La está en la tercera tercera posición. posición va a ser el cuartil 2. O sea, una posición, primera posición, segunda y tercera. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el 5. ¿Ya? Y si yo quiero calcular el cuartil 3, ¿qué debo hacer? Multiplicar la cantidad de datos, que era 9, por el cuartil, que es 3, dividido por 4. ¿Cuánto es 9 por 3 dividido en 4? 6.75. 6.75. Cuando daba un número decimal, lo aproximábamos al entero que seguía. En este caso va a ser Sí, 7. ¿Qué quiere decir la esto? séptima posición. La séptima posición. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 3 o el tercer cuartil es el 10. ¿Ya? Vamos a ir viendo otro ejercicio más. El otro de la guía que puede aparecer ahí. Veamos el de 16-15. El que parte con 16-15. Está desordenado. 16 y 15. Que sería este de acá. Vamos a calcular. Calculemos los tres. El primer cuartil, el segundo y el tercero. ¿Qué ocurre en este ejercicio? En el ejercicio E. ¿Quién me puede decir? ¿Puedo inmediatamente hacer el cálculo de los cuartiles? ¿Sí o no? No, No. ¿Por qué no? que no hay un número que separe el 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? ¿Qué más podría? ¿Por qué no puedo hacer el cálculo inmediato? Porque si lo hacemos así no queda parejo, queda 3, 4. 3 Mm, números a un lado y 4 números al otro. Ya, ¿cierto? Porque son números pares, ¿cierto? Hay 8. Sí. Pero ¿qué más? ¿Qué me falta? ¿O qué ocurre con estos datos? Pero Antes ahí dice de... calcula la P, profe. pero en este caso vamos a calcular el cuartil porque nosotros todavía no vamos a ver percentil, ¿ya? Porque es un número par. Muy bien, Natalia. ¿Y qué ocurre con estos datos? A ver, vamos a ver la definición. ¿Qué nos dice la definición? La definición dice, para calcular perdón, estoy viendo el presente. Para calcular el cuartil se deben, ¿qué se debe hacer? Se deben ordenar los datos. Ya, se deben ordenar los datos. La letra E, mucho ojo con eso. En la letra E, ¿están ordenados? No. No están ordenados. Entonces yo debo ordenar los datos. El primer número sería el 9, ¿cierto? Después el 11. Entonces, el Chiquillos, 15. queda menos de un minuto. Voy a cortar la clase y entramos al mismo link, ¿ya? Ya. Para seguir con el ejercicio.